que ama mucho, se le perdona más. Mire que yo descubrí una cosa leyendo esta palabra, esta me la dio el Señor a principio de semana, y he meditado toda la semana en ella. Está en el libro de Lucas 7, Lucas capítulo 7. Y miraba yo que el Señor entra, vamos a leer la historia, es una historia preciosa, es cortica. Lucas 7, versículo 47. Pero no empieza en el 47, empieza en el 36. En mi Biblia dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. A mí me gusta profundizar un poquito estos términos cuando dicen el fariseo, cuando dicen el saduceo, cuando dicen los filisteos, los palestinos. Profundizar un poquito porque a veces uno está, a mí me pasaba, a mí me preguntaba, yo iba a predicar al pastor y decía fariseos. Todavía no existía el internet como ahora, hablan de muchos años atrás. Fariseos, y yo decía, ¿qué será un fariseo? Yo no tenía ni idea que era un fariseo. Y hoy en día la audiencia yo me imagino que es similar. Hay personas que uno le está predicando, uno dice los fariseos, y la gente dirá, serían de un... A otros, no a nosotros. ¿Sería un apellido fariseo o qué será? Bueno, los fariseos eran los encargados de enseñar la ley de Moisés. 5 capítulos primeros de la Biblia, esa es la Torá. Los 5 primeros capítulos de la Biblia. Entonces, ellos los encargados de hacer que la gente se lo memorizara y lo repitiera, y si veían a una mujer sorprendida en adulterio, había que apedrearla, y bueno, que se cumpliera a cabalidad la ley. Ellos los encargados de eso. Pero ¿qué pasa con los fariseos? ¿Por qué la diferencia con los saduceos? Miren, fariseos y saduceos, que estaban encargados de lo mismo. Pero los fariseos eran más encargados del pueblo, de las veredas, de las fincas, estaban mezclados entre el pueblo. En cambio, o sea, eran como lo de hoy en día en Cuba, los espías que tiene el régimen cubano. Ellos tienen vigilantes por todo lado. El que hable en contra del régimen lo acusan y lo llevan preso. Así eran. Entonces, esos eran los fariseos, y los saduceos estaban más en la élite. O sea, ellos iban más a los gobernantes, la gente de dinero, se rodeaban más de ellos. Y había una diferencia de creencia. Por ejemplo, los saduceos creían en la resurrección, y los fariseos que no había resurrección. Hay una diferencia así en cosas. Bueno, entonces, este fariseo, que el Señor le acepta a él ir a comer con él, Jesús en el lugar de Simón el fariseo. Empieza en el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Miren, rogó a Jesús. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré
no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Ahí es donde vamos a reflexionar el día de hoy. Al que más se le perdona, más ama. Y al que se le perdona menos, menos ama. ¿Será que eso se puede ver a cabalidad de esa forma? ¿Ustedes qué dicen? Yo también digo que no. No se ve a la cabalidad en todas las personas. Pero donde abunda el pecado, abunda la gracia. Abunda la gracia, sí. O sea, hay más, se extiende la misericordia. O sea, la gracia es eso. No te lo mereces, pero yo te perdono. Esa es la gracia. Mereces la muerte, pero no, yo te extiendo el favor, la gracia, te perdono. ¿Sí? A mí me preguntan siempre, si Pablo Escobar hizo tantas obras, construyó barrios enteros para los pobres, ¿quieren que estén en el cielo? Los católicos piensan eso, muchos de ellos, muchos piensan así. Y yo les digo, no, el cielo va a estar lleno de personas que hicieron cosas malas, pero se arrepintieron. Y el infierno va a estar lleno de personas que hicieron cosas buenas, pero no se arrepintieron de las malas. Exactamente. Entonces, si hay una cosa de que el Señor perdona a personas, entonces las personas lo van a amar más a Él. Nosotros vemos que no siempre es así. Yo personalmente, en mis años de ministerio, muchos años, he visto que el corazón desagradecido abunda mucho, pero mucho, bastante. Al Señor le pasaba constantemente. Mire, el Señor, yo siempre hablo de los 10 leprosos, sanó a 10 y solo uno se vino a darle gracias. Uno vino a agradecerle. Los otros dijeron como que, sí, ya me sanó, ya. Así mismo hay personas hoy en día. El Señor les hace milagros impresionantes, pero impresionantes. Y no se devuelven a darle gracias a Dios. Y uno diría, a este pues se le perdonó más, debía amar más al Señor, ¿cierto? Ellos lo que no saben es que eso cuenta en contra de ellos. Eso cuenta en contra de las personas. El día que que ellos estén delante del Señor, ellos no tienen argumento, ellos no pueden decir, Dios no existe, es que yo no sabía, es que no hay ningún argumento. Porque ¿cómo recibiste? Y más cruelmente, yo conocí un caso de una niña en Colombia que estaba muy mal, enferma, desahuciada, así como esta mujer pecadora, de que nos habla la Biblia. Pero esta niña había caído a tal nivel de fornicaciones, de acostarse con uno, con otro, que la contagiaron de una enfermedad terminal. Estaba en el hospital muriendo, sequita, flaquita. Estaba muriendo. Entonces uno de la familia llamó a la iglesia, y fue la iglesia, envió a dos de las personas de ese ministerio de visitar enfermos, y fueron y oraron por ella. Y ella dice, la niña dice, que cuando oraron por ella, ella sintió que un manto blanco la cubrió, como si le hubieran puesto una sábana, y empezó a recuperarse inmediatamente. Ya se paró, ya se pudo parar, ya no se paraba, y empezó a comer y empezó a recuperarse, y salió del hospital. Y usted le pregunta a la familia, ¿y sabe qué dice la familia? No, eso fue que le cambiaron la medicina. Eso dice la familia. Eso fue que le cambiaron la medicina.
uno diría, tenían que amar al Señor con todo el corazón, ¿cierto? Debían creer. La niña sí creyó y ella se entregó al Señor. Ella se entregó al Señor y sirve al Señor. Sirve al Señor con su corazón. Entonces, no siempre pasa así. El Señor en este caso de la mujer, esta pecadora, dice, el Señor lo aclara, mire de esta forma que lo presenta el Señor. El primero presenta a los dos deudores, ¿cierto? Entonces él le dice al fariseo, ¿a quién va a amar más? ¿Al que más se le perdona o al que menos le perdona? Y él dice, al que más se le perdona va a amar más. Bueno, eso sería lo lógico. Pero mire lo que el Señor dice de la mujer esta. Dice, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. No dice el Señor porque le perdoné mucho, porque le perdonó mucho, no. Porque amó mucho. Entonces, los pecados le son perdonados. Porque amó mucho, más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Porque el Señor, Él vuelve y lo dice ahí, pero vuelvo y yo les digo que en lo práctico uno ve una ingratitud, digamos que entre el pueblo de Dios, mirándolo desde el pueblo de Dios, porque hay dos puntos de vista. Un punto de vista, si uno lo mira en el mundo, y otra entre el pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios, ¿quién ama más al Señor? El que más ha sido limpiado. Al que más Dios le dio, de los que están rescatados, que estamos con el Señor, ese ama más al Señor. A ese no le pueden echar un cuento. A ese no le pueden hablar mal de la iglesia. A ese no le pueden hablar mal de su pastor. A ese no le pueden hablar mal de Cristo, ni de la Biblia, ni de nada. Porque él dice, como decía aquel que el hombre le sanó los ojos, que no veía. Y le preguntaban, y lo llamaban los fariseos, le decían, dinos, ¿qué dices tú de él? Ese hombre es un pecador. Él decía, yo no sé si será pecador o no, pero una cosa hacer a mí, que yo no veía y ahora veo. Ahora veo. Entonces, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios, a él se oye. Imagínense, uno que no era conocedor de la Biblia, le enseñaba a los conocedores de la Biblia. Entonces lo cogieron, lo sacaron a patadas de la iglesia. Sacaron a física patadas. Mira, hay una historia preciosa de la Biblia. Cuando vemos la historia de Israel, uno de los descendientes de David, el rey David, fue Josafat. Josafat fue uno de los hombres que dice, cuando uno estudia la Biblia y mira Segunda de Crónicas, capítulo 17, uno se da cuenta que él hizo grandes cosas. Josafat hizo grandes cosas. Una de las cosas que hizo él fue que quitó las imágenes de los ídolos. Hay una diosa que adoraban los judíos que llamaba Acera. Cera, es otra conclusión que hay, que mucha gente piensa que era una imagen de acera, o sea, de cera. No, no es de cera, no. Diosa que se llamaba Acera. Y los judíos la adoraban. Acera y a Baal. Entonces Baal, ¿qué hizo Josafat cuando llegó al reinado? Quitó las imágenes de Acera, quitó las imágenes de Baal, devolvió otra vez la enseñanza, cogió a los levitas, a los encargados de la adoración y lo distribuyó y empieza a enseñar otra vez al pueblo. Y en ese entonces el pueblo fue prosperado, muy prosperado en todas las áreas, pero muy prosperado en todo. Una cosa mala hizo una cosa mala, miren, hizo una alianza mala. Cuando uno hace alianzas malas, ¿qué le pasa a la persona? Uno es de Dios, pero hace alianzas malas. ¿Qué le pasa a la persona? No puede morder la serpiente, ¿verdad? Por las malas alianzas. No importa que se vean muy bonitas. Resulta que en ese entonces le pasó a Salomón también. Ellos hacían alianzas con los reyes de los pueblos vecinos para asegurar sus fronteras. O sea, no solamente son vecinos, sino que ahora son parientes.
de una alianza de parentesco. Salomón empezó a coger mujeres de los hijos de este faraón, de los hijos de este, y él se fue llenando de mujeres por eso. Y terminó, por esas alianzas, terminó adorando a los dioses de ellos. Esa fue la corrupción de Salomón. Se corrompió en extremo. Josafat, el rey Acab, vamos a hablar de Acab, que era el rey de Israel. Israel y Judá estaban divididos, ¿cierto? Por las guerras, los conflictos y todo lo que había una división. Entonces Israel tenía un rey y Judá tenía otro rey. Pero el rey de Judá era Josafat y él sí estaba con Dios. Él fue el que quitó las imágenes de acera y de Baal y devolvió el culto a Dios. El rey de Israel era Acab, el esposo de Jezabel, aquella que mandó a matar a Elías. No lo pudo matar, pero Elías mató ¿cuántos profetas? ¿Cuántos se acuerdan? 400 profetas de Baal mató Elías. Resulta que este rey Acab, en otro tiempo, el tiempo de Josafat, van a ir a pelear contra Rabot, van a ir a pelear contra ellos, y le dice, como tienen parentesco porque ya hay familiaridad en ellos, él le dio un hijo para que se casara con el otro, entonces hay una familiaridad. El rey Josafat va a visitar a Acab y Acab le hace una gran fiesta y le trae cosas y tremendo banquete, y él va a ir a la guerra, y entonces le dice, vendrás conmigo. Después de atenderlo le dice, vendrás conmigo. Un hombre que, miren lo que hablamos del trasfondo de él, de Jezabel, que atentó contra Isaías, que es enemigo de Dios. Y Josafat va y hace alianza con él. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa alianza? Mire, ¿qué pasó con esa alianza? Segunda de Crónicas capítulo 18. Tenía Josafat riquezas y mucha honra en abundancia, e hizo alianza con Acab. Y después de algunos años descendió a Acab a Samaria, por lo que mató Acab muchas ovejas, bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él a Ramot de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo a Ramot de Galad? Y él respondió, como yo, así también tú, y como tu pueblo, así también mi pueblo, y iremos contigo a la guerra, haciendo pactos con un enemigo de Dios. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿No será que Josafat, antes de decirle que sí a Acab, iba a la guerra con él, no debía mejor haberle consultado a Dios primero? Hay momentos que uno en la vida, uno antes de tomar cualquier decisión, uno dice, déjame, yo oro primero por este asunto. Por bien que parezca, mire. Porque el enemigo también se disfraza como ángel de luz. Se disfraza de ovejita, ¿cierto? Y a veces parece como que es bueno lo que se va a hacer. A veces puede ser un acto de bondad. A veces puede ser recibirle una cosa que sea buena a alguien que te la viene a regalar, y ese puede ser un regalo del diablo. Ese puede ser un regalo del diablo. Por eso nosotros, los siervos de Dios, a veces nos vemos hasta groseros, porque uno a veces le tiene que decir a la gente que no. Le tiene que decir a la gente que no a invitaciones, a fiestas, a regalos, porque hay cosas que vienen contaminadas, hay cosas que vienen de un corazón malo, y uno tiene que cuidarse bien de eso, cuidarse con quién hace alianzas, cuidarse a quién uno le debe favores, porque cuando empiezan a haber cosas, empiezan a haber como una deuda, ¿cierto? Entonces uno mejor tiene que cuidarse de eso y decir, no, deja, yo oro primero.
No que pastor o que mire hermano que vine que yo le voy a regalar tal cosa. Déjame yo lo primero a Dios. Déjame yo le pregunto si puedo recibir, cómo está. Si ya Dios le mostró a uno que la persona tiene un corazón malo, y es mejor decirle que no. Por muy bueno que sea el cargamento de oro que le estén ofreciendo, es mejor decirle que no, decirle no. Déjame yo consulto al Señor primero. Y eso fue lo que no hizo Josafat. En el versículo 4 del capítulo 18 de Segunda de Crónicas, dice: además dijo Josafat, rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel juntó 400 profetas falsos, lógicamente, y les dijo: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galad o debo yo desistir? ¿Por qué les digo que profetas falsos? Porque él adoraba a Baal. O sea, los profetas eran de Baal, no eran profetas de Dios. O sea, ellos eran adivinos más bien. Y ellos le dijeron: sube, que Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta del Señor para que por él preguntemos? Miren, ¿se dan cuenta que si eran los 400 profetas del diablo? ¿Hay algún profeta de Dios por el cual preguntamos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Señor, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Inla. Respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Inla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos de sus ropas, y estaban sentados en la era a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos del todo. Y de esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube a Ramón de Galad y sé prosperado, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una boca anuncian al rey bienes. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Micaías: vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, esto hablaré. Y luego se presentó al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galad o debo de desistir? Y él respondió: subid y seréis prosperados, que serán entregados en vuestras manos. Y el rey le dijo: mira, el rey de una lo descubrió que le estaba mintiendo. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre del Señor que no me hables sino la verdad? Entonces él dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Miren lo perdido que está este rey acá. Él primero le profetiza lo que él quiere escuchar, ¿sí? Porque ya lo conoce y sabe que si le profetiza la verdad lo va a encerrar, lo tiraban a cisternas y lo encerraban a pan y agua, pan de aflicción, dicen, y agua de aflicción. Y eso era lo que hacían con estos profetas cuando profetizaban lo que el rey no quería escuchar. Que hay gente que solamente quiere escuchar cosas buenas. Hay gente que solamente quiere escuchar lo bueno. Mire, usted lo va a ir bien, tranquilo, vaya, que Dios lo va a prosperar. Vaya, que usted no se va para el extranjero porque quiere, no, Dios lo lleva y va a venir ahora con usted. La gente quiere escuchar eso. Y este rey era así, quería escuchar era solamente lo que él quería y lo que sus profetas del diablo le querían decir. Al él decirle la verdad, se enoja. Primero se enoja porque le dice la verdad, la mentira, y ahora se enoja porque le dice la verdad.
Se enojó 2 veces. Entonces él dijo, oí pues, no, el 19, y el Señor dijo, no, ¿a dónde estaba yo? 17. Entonces 18, entonces él dijo, oí pues palabra del Señor, yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda, y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera, pero salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré al Señor. Y el Señor le dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldréis el espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo, incita también y también prevalece, sal y hazlo así. He aquí que ahora ha puesto el Señor espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, pero el Señor ha decretado el mal acerca de ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se llegó a él e hirió a Micaías en la mejilla. Y dijo, ¿por qué camino se apartó de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías respondió, de aquí tú lo verás aquel día cuando te entrarás de cámara en cámara para esconderte. Y entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y volvedlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás al rey, el rey ha dicho así, poner a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Miren lo que le pasaba a estos pobres profetas. Cuando uno mira la Biblia, ellos tenían una situación muy difícil, pero muy difícil. Cuando vemos a Samuel, que Samuel le profetiza, es el que unge a Saúl, ¿cierto? El pueblo pidió rey, y después Saúl va a bajar a decirle lo que viene, porque Saúl desobedeció a Dios. Entonces Saúl tiene miedo que el rey lo va a matar. Un hombre de Dios con miedo de que un impío lo va a matar. Samuel tiene miedo que Saúl lo va a matar. Entonces el Señor le dice, no, tú ven y que vienes a ofrecer holocausto, ya. Entonces el rey Saúl le dice, ¿es tu venida en paz? Y es la pregunta que le hace, ¿es tu venida en paz? Samuel ya sabía que el corazón de él y el espíritu de él se había torcido. Ya no estaba nada de Dios en él, ya estaba siendo inducido por otras cosas. Entonces a estos profetas les pasaba eso. El punto es que se arma la guerra entre estos, y una lanza llega y atraviesa, le he entrado a pesar de que hubo una trama para que el rey de Israel le dice al rey de Judá, le dice, ponte tú tus vestidos reales de rey, y yo no me pondré nada. El rey se disfrazó, el rey de Israel se disfrazó como si fuera un guerrero normal, porque el objetivo primero eran los reyes. Y miren el corazón tan malo del rey de Israel, dijo, ponte el vestido real para que le caigan a él las flechas. Pero vienen los lanceros, vienen todos y lo rodean y dicen, no, este no es, este no es. Este no es el rey de Israel, entonces no le hacen nada. Pero ya están en la batalla y un lancero, después de eso llega un lancero y lanza una flecha al aire y le atraviesa al rey de Israel y le dice, sácame de aquí, pero el rey murió. Como estoy adelantándome porque es largo esto. Llegamos al capítulo 19, lo que es la palabra del día de hoy. El Señor nos dice, el que ama mucho, se le perdona mucho. Yo no diría al que se le perdona mucho, ama mucho, sino al que ama mucho, se le perdona mucho. Que fue lo que le pasó a esta mujer pecadora que llevó a los pies de Jesús. Amó mucho y mucho se le perdonó todo. En el capítulo 19 vemos el desenlace. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda?
y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Miren, este hombre Josafat, en su inicio, cuando usted lee capítulo 17 y capítulo 18 de Segunda de Crónicas, Josafat muere Asa y el que lo sucede es Josafat. Y usted lo ve como empieza, y él empieza con todo, adorando a Dios, quitando las imágenes, estableciendo el culto a Dios, en las enseñanzas de la Biblia. Bueno, todo va bien y la tierra prospera. Judá es prosperado en extremo, hasta que llega y hace una alianza con el rey vecino, como decíamos al principio. Ahí él empieza a torcerse, comete errores garrafales, hace alianzas peligrosas, como le dice el profeta Jehú, haces alianza con los enemigos de Dios. Nosotros tenemos que, miren, tengan cuidado lo que nos enseña el día de hoy el Señor. Tengamos cuidado de no hacer alianzas con los enemigos de Dios. No hagamos alianzas con ellos, no entremos en alianzas con ellos. No importa a veces si estamos como que padeciendo un poquito. Esperemos en Dios. Esperemos en Dios que Él nos va a mandar la ayuda, pero no estemos comiéndole un bocado al enemigo. Cambiar la primogenitura por un plato de lentejas, por una cosita, por una bobadita y no nosotros detrás de lo que nos conviene, de lo que nos aprovecha. Démosle honra al Señor. En esta ocasión el rey Josafat fue librado y vino la misericordia de Dios, se le extendió la misericordia de Dios a Josafat. ¿Por qué? Porque amó mucho. Amó mucho al principio al Señor. Y el Señor no se olvida de ti, del amor que tú le has tenido a Él. Él no se olvida. El Señor no se olvida del momento cuando Él te rescató, del principio, cuando estábamos en el primer amor, que ese primer amor nunca debe de perderse. Nunca debe perderse. Pero muchas personas hablan del primer amor, o sea que hubo un primer amor y después desapareció ese primer amor. Ya la persona entra en una rutina, en una vida de rutina. Y en esa vida de rutina puede que cometa muchos errores, muchas alianzas, muchas cosas. Pero nunca es tarde para volver a conectarse con Dios, porque Dios nos libra por el amor que nosotros le hemos tenido a Él. El Señor no nos va a caer encima a nosotros con un garrote por un error que cometamos. Dios no es así. Dios no está esperando a que tú caigas o cometas un error o te equivoques o dejes de hacer algo para caerte arriba a garrote. Dios no es así. O para tirarte al infierno. Dios no es así. Dios sabe que nosotros somos humanos, que tenemos una parte de nosotros es humana, y que la mayoría de los cristianos no han entendido que ellos también tienen un cuerpo espiritual, somos espíritu, y que debemos alimentar nuestro espíritu. Dios sabe que nosotros no somos tan conscientes de eso. Por eso Él nos tiene paciencia. Él nos tiene paciencia y nos va llevando en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de los errores. La clave está en amar al Señor con todo el corazón. Porque el que ama mucho, mucho se le perdona. Así de sencillo. Mucho se le perdona. Yo creo que yo me voy a otro extremo, porque yo creo. Como me decía el pastor Lourdes, son juegos de palabras, ¿no? Porque hay unos que dicen que la salvación se pierde y lo sustentan bíblicamente. Y yo también sustento bíblicamente que la salvación no se pierde. ¿Qué es lo que pasa con la salvación? No es que las personas pierdan la salvación, sino que hay personas que nunca llegaron al Señor. Han estado con nosotros, pero nunca llegaron. Nunca fueron del Señor. Tuvieron una religión, estuvieron con nosotros un tiempo. Hay gente que se acerca a la iglesia por las cosas. La mayoría de la gente piensa
que las iglesias son para que les den a ellos. Eso no es. Ustedes que son pastores, eso no es así, ¿cierto? La mayoría piensa que la iglesia es para que les dé a ellos. Pocos, es un grupo pequeño que saben que la iglesia es para ir a dar. ¿A dar qué? A dar adoración, primero que todo, adoración a Dios. La iglesia es un lugar para entrar en coinonía, o sea, en la hermandad, abrazando unos a otros, estar juntos, a gozarnos juntos, adorando al Señor. La iglesia es un lugar que nosotros debemos ir con un corazón de adorador, que era la situación de David. Mire, David cuando cae, que David cae en tremendo pecado de asesinato y de adulterio. David desde el primer día decía: es mi relación con Dios que perdí. Cuando él es perseguido, cuando es escupido, cuando le tiran tierra encima, los generales de él decían: déjeme, yo mato a este perro muerto. ¿Quién es este perro muerto para que venga a echarle tierra a mi señor? Decía David: déjenlo en paz. No es él, no es él. Dios conmigo, Dios conmigo. Es mi relación con el que perdí. Tengo que restablecerla, tengo que volver otra vez. Si nosotros tuviéramos esa actitud de David, nos evitaríamos problemas. ¿Por qué hay problemas muchas veces de infidelidad entre las parejas? Porque las parejas pierden la relación con Dios. Pierden la relación con Dios. No es que pasó esto, lo otro, las cosas que vemos. Porque a veces alguien se levanta en contra de uno sin motivo alguno. ¿Por qué? Tenemos que pensar siempre: ¿cómo está mi relación con Dios? Cuando todo me empieza a ir mal, ¿estoy obedeciendo? ¿Estoy caminando con Él? ¿Hay temor de Dios en mi corazón? ¿Me estoy cuidando de las alianzas, de no estarme aliando con personas que no debo? Una vez conocí a un tipo que él era negociante, iba a la iglesia y me dice que vino de otro país, vino a quitarle una licorera a un tipo, un expendio de licor, porque le debía una plata, y me dijo: al menos recojo alguito de ahí, de una licorera. Voy a recoger algo que le sirve al diablo. Yo esa licorera la dejo perderme. Yo esa plata mejor la dejo perder. A veces perder no es perder sino ganar. ¿Sí o no? Como irle a quitar como una persona una viuda, no tiene sustento, que no tiene su esposo, que está con unos hijitos tratando de luchar y vive en una casita, y viene el dueño de la casa a sacarla de ahí. Pregunta: ¿a ese tipo le va a ir bien? Cuando Dios es defensor de huérfanos y de viudas, no le va a ir bien. Entonces, si uno quiere ser prosperado, tiene que estar alineado con Dios. ¿Qué piensa Dios de este asunto? ¿Qué piensa de esto? ¿Con quién me estoy relacionando y con quién estoy haciendo alianzas? ¿Estoy de verdad amando al Señor de todo corazón? ¿Estoy de verdad amando al Señor de todo corazón? Porque ahí es que viene la bendición para nosotros, de nuestro amor por Él. No es solo por ir a la iglesia, no. Nuestro amor, el amor que desarrollemos por el Señor, que sea un amor puro, un amor real, un amor que nosotros atesoremos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Atesorarlo. Nosotros tenemos que amar al Espíritu Santo de Dios que Dios ha puesto en nosotros. Yo ayer estaba muy triste, les cuento. Estaba muy triste porque el Señor no me daba palabra. El Señor no me ha dado palabra. Y estaba yo así un poquito triste y me recosté en mi cama así, cuando el Señor empezó a darme este tema y a mandarme versículos, y empezó a darme versículos y más versículos y más versículos,
Y yo decía, wow, Señor, tú eres muy lindo. Tú eres muy lindo, Señor. Para cerrar este tema precioso, miren los versículos finales que me dio el Señor. Está en Lucas 9 del 57 al 62. Libro de Lucas. Lucas es uno de mis favoritos. Lucas 9. Aquí vamos a encontrar varios tipos de personas. Miremos que no seamos nosotros uno de estos. Lucas 9 del 57. Es largo Lucas. De 57 al 62 dice: yendo ellos, ¿quiénes ellos? Jesús iba con sus discípulos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quieras que vayas, a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué pasó con ese tipo? Ese tipo se fue. Porque uno, yo para estar sufriendo por allá, durmiendo en el monte o por ahí donde le pongo la noche, yo me quedo en mi casa. ¿Cierto? Dijo otro: sígueme. El Señor le dijo a otro, perdón. Ahora fue el Señor que le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a los muertos. Yo digo una cosa: si el papá ya se hubiera muerto, él no estaría ahí con el Señor. No estaría por allá mirando al Señor que iba pasando. No, él estaría en el velorio, ¿cierto? Pero eso quiere decir que el papá no se ha muerto todavía. O sea, lo que él quería decir era: mire, mis padres ya están viejos, déjame que yo voy primero, espérate que él se muera y que yo lo entierre, pues ahora sí te voy a seguir. Eso habla de las ocupaciones de la vida, que nosotros primero le damos prioridad a las ocupaciones. Sí, Señor, pero déjame primero hago tal cosa. Pero haz tal cosa. No, Señor, es que ahora estoy ocupado. Mira, yo tengo que primero hacer tal otro. Y el Señor dice: deja que los muertos hagan cosas de ellos. Los muertos son los que están sin Cristo. Gente que no tiene el Espíritu de Dios está muerta. Entonces no nos enredemos con las cosas de los muertos. Dejemos que ellos tienen sus funerales y sus cosas y su... Una vez un hermano se le murió a alguien por allá en Colombia y... que voy a ir a enterrar. Y deja que los muertos entierren a los muertos. Ya lo que no pudiste hacer por él no lo vas a hacer. Aquí va uno a un funeral. Dígame la verdad, ¿qué va a un funeral? Uno va a un funeral es a mirar cómo quedaron los vivos. Por ejemplo, a una familia, pues una persona sensata, ¿no? Uno va y a tal mujer se le murió el marido y dice: tenían 3 hijitos, ella, ¿cómo estarán las cosas allá? Vamos ahí, vamos. Se uno con varios de la familia que aman a esa. Vamos a mirar, vamos a ver qué podemos hacer por ellos. Y va uno y pone orden. Bueno, ¿qué pasó aquí? Ok, los niños están estudiando. Bueno, no pueden dejar de estudiar. O bueno, mientras tanto todo se acomoda, llevémonos los niños, acomodémoslos acá, hagamos esto. A eso va uno a un velorio, no a chismosear. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez que el Señor te alcanza a ti, porque es Él que nos alcanza. Mire, nosotros no alcanzamos al Señor porque el Señor no está perdido. Nosotros no lo encontramos a Él porque Él no está perdido. Nosotros estábamos perdidos y el Señor nos alcanzó. Él extendió su mano. Dijo: mira a mi muchacho, y lo sacó de ahí. Venga para acá, mijo. Usted sea juiciosito acá, congréguese. Mira, este grupo es ahora, esta ahora su familia. Esa que usted le llamaba familia ya no es más su familia, ahora esta es su familia. Los hermanos en la fe, los que tienen devoción por Dios, esos son tu familia. Quédate con ellos. ¿Cuántos son conscientes de que la iglesia de verdad es nuestra familia? Amén. La iglesia es la familia del cristiano.
El Señor nos entrega una nueva familia a nosotros. Y Él mismo nos dijo a nosotros: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Será que hay alguien que juzgue más duro a un cristiano que su familia? ¿A quién fue el que más juzgó al Señor? Los mismos judíos. Y los de su propia casa. Dice la Biblia que Él en Jerusalén no pudo hacer muchos milagros ahí, porque no creían. Cuando lo veían actuar, que estaba por ahí, decían: ¿y ese no es el hijo del carpintero? Y no los hermanos de él con los que jugábamos por ahí pelota y jugábamos. ¿Quién es este? Dice la Biblia que él no pudo hacer mucho milagro ahí porque no creían en él. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esa es otra palabra bastante fuerte que nadie quiere oír, o que mucha gente no quiere oír. Entonces, mire, la clave de todo está en amar al Señor con todo el corazón. Al que mucho ama, llévese esta palabra del día de hoy, diga: al que mucho ama, mucho se le perdona. El Señor la acomodó ahí. Él dijo: ella, porque amó mucho, se le perdonó mucho. No es que se le perdona mucho y va a amar mucho, no. Mucha gente se le perdona mucho y no ama mucho. Entonces la clave está en el amor. El amor. Pero el amor ¿por quién? El amor por el Señor. Primero que todo. Porque uno puede amar a sus hijos, a su esposa, a su familia, pero el primer amor, el más fuerte, tiene que estar en el Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Y ténganlo por seguro que cualquier error que hayamos cometido no nos va a apartar del Señor. No nos va a quitar el amor de Dios, no nos va a quitar su gracia, su amor, su perdón. El Señor sabe que somos finitos aquí en la tierra, o sea que tenemos un alcance corto, somos personas de vista corta aquí en la tierra. Para nosotros poder tener vista grande tenemos que ser espirituales, mirar adelante, mirar las cosas de Dios, leer la Biblia, poner nuestra fe ahí, y ahí nosotros tenemos una visión larga. Ahora amemos mucho al Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre, que esta palabra se siembre en nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice: el que ama mucho, se le perdona mucho, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos toda falta, amado Dios, toda transgresión. Padre, porque hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, amado Dios. Muchas veces, Dios mío amado, hemos pecado contra ti, Señor. Como decía el profeta Nehemías, Señor, nosotros, nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros profetas, todos nuestros príncipes, Señor, nuestros gobernantes, todos hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Nos hemos corrompido y hemos hecho impíamente, Señor, al apartarnos de tu palabra, al apartarnos de tus mandamientos, de lo establecido por ti, Señor. Por eso, Dios amado, te pedimos que tengas misericordia, Señor. Apelamos a tu amor y apelamos a tu misericordia, Dios amado, para que no seamos consumidos, Dios amado. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor. Ya todo está dispuesto, Dios precioso, para tu venida. Te rogamos, Dios mío amado, por un despertar espiritual, un avivamiento, el avivamiento que está profetizado en tu palabra, Señor. Padre, que se extienda tu reino, Señor amado, a todos los confines de la tierra, a toda criatura, Dios mío precioso. Toca vidas, toca corazones, Dios mío amado. Padre, que seamos nosotros tenidos por dignos, Señor, de escapar de las cosas que vendrán. Seamos tenidos por dignos, Dios mío amado, de estar presentes delante de ti, Señor. Es aquel día, Dios mío amado, aquel día precioso de la salvación, Señor. Padre, te amamos,
Te amamos sobremanera, Señor. Por encima de nuestros seres queridos aquí en la tierra, por encima, Dios mío amado, de nuestras posesiones materiales, por encima, Dios mío precioso, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros planes. Te amamos a ti, Dios mío amado. Con todo el corazón, Señor, te pedimos que seas tú, Jesús de Nazaret, Padre, guardándonos, Señor. Guárdanos de todo mal y peligro, de toda tentación. Guárdanos, Señor, de todo aquello que no te honra, Señor, y ni te glorifica, Señor. En nuestro diario vivir, Dios precioso. Líbranos de todo ataque y contraataque, Dios mío amado, del enemigo de nuestras almas hacia nosotros, Señor. Padre, que sea el poder de tu sangre preciosa cubriéndonos de día y de noche, Señor, en todo momento y en todo lugar, Señor. Cubre también nuestros seres queridos. Dígale al Señor, cubre mis hijos, cubre mis yernos, mis nueras, cubre, Dios mío amado, mis nietos. Toda mi parentela, amado Dios, sea cubierta por tu preciosa sangre, Señor, por el poder de tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Que tu reino los alcance a todos ellos, Señor. Que seas tú con tus cuerdas de amor trayéndolos a tu camino, amado Dios. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Dios mío precioso y poderoso, y te pido que respaldes tu palabra. Al Señor le gusta que tú le recuerdes su palabra, porque eso es un sinónimo de conexión con Él, de que tú estás con Él, de que conoces su palabra, conoces su voluntad. Dígale al Señor, respalda tu palabra, Señor, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, Jesús de Nazaret. Te adoramos, Señor Jesús. Desatamos esta semana una semana de bendición. Desatamos la prosperidad de Dios. Desatamos la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Desatamos que se abren caminos que estaban cerrados, se abren caminos, se abren puertas de bendición. Desatamos más y más ciencia, sabiduría y discernimiento, amado Dios. También fe, Señor amado. Danos un espíritu de fe, Señor. Esa fe que traspasa montañas, amado Dios, sea derramada en nosotros, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Guárdanos al entrar y al salir, como dice tu palabra en Deuteronomio 28. Padre, que seamos benditos en el campo, en la ciudad. Bendita nuestra provisión. Bendito, Dios mío amado, de la gloria, nuestra arteza de amasar, el fruto de nuestro vientre, que son nuestros hijos. Padre, todo lo nuestro sea prosperado, sea bendecido. Que seas tú colocando vallado a nuestro alrededor, amado Dios, vallado de ángeles que nos estén guardando, Señor, porque tu palabra dice que tus ángeles son espíritus ministradores enviados para todos aquellos herederos de la salvación. Padre, que nunca falte, Dios mío amado, ese cerco alrededor nuestro, Señor. Tus ángeles campando a nuestro alrededor. Padre, que siempre haya palabra en nosotros, Dios mío amado, la unción de tu Santo Espíritu, guardándonos, dirigiéndonos, Dios mío amado, enseñándonos el camino por el cual debemos caminar, Señor. Recordándonos las cosas, amado Dios, la palabra de Dios, Señor, que abunde siempre en nuestros corazones, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, amado Dios. Ayúdanos a guardar tu palabra, Señor. Que siempre haya ese alimento fresco en nuestra mesa, Señor. La revelación divina, Señor, de tu preciosa palabra, Señor Jesús. Danos sed de ti, Señor. Danos sed de tu Santo Espíritu, Señor. Danos sed por tu palabra, por escudriñar, por orar, por conectarnos contigo, amado Dios. Por hacer eso que hacía Josafat al principio de su reinado, Dios mío amado. Decidirse de todo corazón, amarte a ti, Dios mío amado, primero, y hacer lo correcto delante de tus ojos, amado Dios. Para que cuando vengan días malos, Dios mío precioso, tú tengas en cuenta, Señor, nuestro primer amor, Señor.
nuestras buenas obras, nuestro caminar contigo, amado Dios. Gracias, Jesús de Nazaret,